25 minutos faltan para las 5 de la tarde y continuamos en realidad con Circuito Cultural y Muriel Riveros, pero vamos ahora a una entrevista muy importante que relaciona política, creatividad, por supuesto, digámoslo, ¿no? La sociedad en general con todas las revisiones y todo lo que puede hacer una gran artista. ¿De quién se trata, Muri? Bueno, Daniela, efectivamente estamos ante un artista que nos ha dejado una multiplicidad de obras en el tiempo que es súper interesante revisar, pero hoy en particular queremos quedarnos con Sindemia. En el Centro Cultural Gabriela Mistral está esta exposición que nos remite desde su concepto, desde la palabra Sindemia, a un concepto que fue introducido a través de la medicina para hablar de 2 o más epidemias secuenciales en una población que exacerban la carga de una enfermedad. Nos suena muy cercano, ¿no? Este concepto efectivamente a lo que hemos vivido en los últimos años, pero no solamente desde lo global y lo social, como ha sido la pandemia que nos ha tocado vivir en este último tiempo y que no se ha marchado, sino que también de lo que hemos vivido como país. Es lo que trabaja la artista chilena Voluspa Jarpa y que ha cruzado entonces con esta memoria reciente. La recibimos, Voluspa, es un gustazo tenerte acá en nuestro programa, aquí en la Radio Sachi, en Santiago TV. ¿Cómo estás? Hola chicas, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voluspa. Estoy muy bien, Gracias. Partamos recorriendo un poco contigo esta exposición y este concepto. Y antes de pasar a la exposición en sí, quizás ver cómo viviste tú estos últimos 3 años. Lo digo de los 3 años porque ha tenido que ver con estos últimos 3 años de pandemia y quizás un poquito más si lo tomamos también desde el estallido social. ¿Qué fue para ti este cruce de hitos históricos en nuestro país? Es difícil sintetizarlo. Yo creo que sindemia, uno de los conceptos que es interesante de la palabra sindemia es que se supone que el concepto trata de hablar de todas las variables sociales, económicas, políticas, culturales que se producen después de o durante o incluso en este caso antes que una situación de epidemia o de pandemia, ¿no? Entonces, esa multiplicidad de factores que hacen que uno perciba la realidad, como que se quiebra el hilo de la realidad, el relato uniforme y ordenado de la realidad y del tiempo, ¿no? El pasado, presente, futuro, y estas situaciones de conflicto introducen un elemento caótico en la percepción y en las narraciones y en la simbolización de las sociedades, ¿no? Y son momentos muy álgidos, son momentos interesantes analíticamente, pero también son momentos donde muchas personas han sufrido y son momentos donde los países deben tomar decisiones éticas o no, digamos, ¿no? Son momentos de quiebre, pueden significar momentos de quiebre también, ¿no? Voluspa, yo comentaba fuera de micrófono que fui justamente hoy al GAM, conozco tu obra, me gusta muchísimo, encuentro que eres una seca, me encanta cómo a partir de la memoria, de los archivos y el arte, por supuesto, haces un cruce que es muy no solo llamativo en términos visuales, sino con muchas capas, con muchos discursos y la narración. Y quiero detenerme en algo que tú también señalabas y que creo que es un gran insumo que tuviste en esta ocasión y se ve ahí en la muestra con los distintos soportes, que es la creatividad de las y los chilenos, que yo también me conmocioné, me imagino para ti, Muri, también, cuando estábamos ahí en las calles, en las manifestaciones, cuando pasó todo esto, porque habían además sentimientos encontrados, estaba como toda la pirotécnica, literalmente del fuego, pero por otro lado estaban estos colores, estos llamados y esta poesía y estos grafitis. Acá tuviste un material distinto quizás con el que trabajabas antes, que quizás era más, voy a decir, algo muy prosaico y muy general, más gris, ¿no? De nuestra historia también, de los archivos, de los dolores de nuestra memoria, hoy en los 50 años. Acá tuviste más color, literalmente. Sí, tienes toda la razón. Creo que la exposición reúne, tal vez a diferencia de otras obras mías que trabajan con archivos, trabajan un poco con la historia, ¿no? Y acá fue meterse en algo que no sabemos cómo va a quedar narrado en la historia, ¿no?
Entonces, que estamos mucho más, lo tenemos mucho más a flor de piel, y es algo que aún estamos viviendo y aún genera puntos de vista encontrados, puntos de vista que van a tener que ir acomodándose en el tiempo. Y sin duda creo que tienes razón, creo que, y tal vez eso se nota en la muestra, que también tiene otro factor importante de la experiencia de la creatividad en nuestro país, particularmente desde mi punto de vista, que es un momento de creatividad, pero también de mucha colaboración en esa creatividad, ¿no? Y también Sindemia es un trabajo que tiene una cantidad de colaboradores muy grandes, que son 107 personas, wow, las que trabajan en distintos aspectos de esta obra, ¿no? Y yo soy un poco como la directora de orquesta, pero que reúne una creatividad y puntos de vista y discusiones y creación colaborativa, que es un elemento muy importante de la creación, ¿no? A mí también me conmueve siempre de Chile, y tal vez es por nuestra cercanía con una naturaleza muy abrupta que nos tiene siempre en un límite. Me conmueve siempre nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad poética, nuestra capacidad de simbolizar, ¿no? Somos mejores en eso que narrando. Creo yo que narrando la historia tenemos más problemas, digamos. Los argentinos son buenos para eso. Claro. Los argentinos son muy buenos narrando. Sí. Somos mejores en la imagen poética, ¿no? Sí. Y somos bastante malos narrando, creo yo, ¿no? Estamos llenos de eufemismo. Es interesante ese punto, como que tocan, ¿no? En el fondo como de qué manera narramos, porque la imagen también es una narración, lo poético genera una imagen también, pero quizá ahí lo performativo es ese juego. Yo por eso quería preguntarte sobre lo inmersiva que llega a ser esta exposición, porque es muy emotiva. O sea, a mí se me erizaron, es como el pelómetro, ¿no? Entrar a esas imágenes totalmente inmersivas en la exposición que está en el GAM, la exposición Sindemia de Voluspa Jarpa, que estamos conversando ahora, que llegas a la plaza de Dignidad nuevamente y empiezas a recorrerla otra vez, y con ese mismo sonido, Voluspa, nos transportas hacia un par de años atrás, pero hoy también. Creo que ahí quizás también hay un tema, ¿no? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo se genera esa comunicación a través de la imagen, pero de lo inmersivo, de lo performático también de la imagen? Yo creo que a todos los que trabajamos en el proyecto Sindemia, todos los materiales que revisamos, los estudios, los documentos, los datos, los gráficos, las querellas, los informes, todo eso nos conmueve aún mucho, ¿no? Y creo que tiene esa particularidad. A veces yo he trabajado con documentos, qué sé yo, de inteligencia, por ejemplo, que generar la conmoción va hacia a la construcción de una sensorialidad que puede hacer que tú te conmuevas con algo que ya pasó. En el caso de Sindemia no, en el caso de Sindemia es algo que, como tú dices, está en la memoria aún reciente y a flor de piel de todos, y aún está en crisis, ¿no? Lo vemos en la discusión política del momento, vemos que esos hechos aún se están moviendo, aún están en crisis, aún la sociedad está yendo de un lado hacia otro de una manera bastante bipolar, sin poder encontrar como un equilibrio, ¿no? en la manera de elaborar lo que hemos vivido. Entonces creo que sí, creo que Sindemia tiene un poco el respeto por esa memoria que es reciente, y una de las maneras de respetarla, creo yo, sensorialmente, es construir este dispositivo más inmersivo, ¿no? Más vivencial, ¿no? De volvamos a recordar eso que vivimos hasta hace poco, y a ver cómo lo sentimos, ¿no? Cómo lo recordamos. Es algo que a mí me interesa mucho. Se habla siempre mucho de memoria, pero yo creo que es tiempo como de reelaborar esos conceptos, sobre todo a la luz de los acontecimientos que hemos vivido, ¿no? Yo tengo 51 años y yo soy de la generación que vivió y vivió fuertemente el pacto del nunca más, ¿no? Que fue el pacto de la transición.
Y la verdad es que el estallido social fue muy frustrante en ese sentido, ¿no? Hay una traición de esa narrativa que es muy peligrosa, donde nosotros en Sindemia nos aproximamos a estas personas, algunas de las personas que vivieron violencia, tanto a los chicos de trauma ocular como a algunas madres de presos del estallido, y uno vuelve a sentir de nuevo esa posible, primero la violencia del Estado sobre los ciudadanos, que es algo que yo creo que es muy traumático aún para nosotros, y después como ese olvido, esa desidia, ese silenciamiento, que uno dice ya, bueno, de nuevo en esto, o sea que no hemos aprendido nada de nuestra historia como para estar de nuevo en esta situación, ¿no? Y yo creo que hay cosas que no hemos aprendido, y creo que una de las cosas que no hemos aprendido es de qué se trata el concepto de memoria. A mí, curiosamente, con lo que ustedes señalaban, para mí no ha pasado. O sea, yo entré hoy a la sala del GAM y seguí viviendo el estallido, pero no como reviviéndolo. Para mí no ha pasado. Será porque vivo ahí mismo en Plaza Dignidad y no quiero que pase. La verdad es que no quiero que pase. Creo que ha sido uno de los momentos más importantes de los últimos años para nuestro país, y yo espero que esto sea un stand-by. Luego de ese comentario que a nadie le importa, quiero detenerme en dos cosas bien bonitas que me pasaron y que tienen que ver, por supuesto, con tu exposición, Voluspa Jarpa, con Sindemia. Sobre todo en el hall central hay una temperatura que me gustó mucho, de contrastes, ¿no? De lo urbano, de lo tecnológico, con la representación de los balines, pero sobre todo contenido por la naturaleza. Uno, me quiero detener en los árboles, que fue lo que primero me generó también mucha contención emocional, y son preciosas esas imágenes. Ahí tú tienes una historia bien bonita que contar, de algo que escuchaste, una anécdota. Y luego tú lo decías, algo que yo no pude resistir mucho, vi todos los videos, pero este me dolió mucho, porque estaba el útero desgarrado de la madre, de todas las madres que podemos ser, aunque no seamos biológicas, hablando de sus hijos, ¿no? Detenidos. Entonces, para mí fue muy dolorosa esa otra naturaleza también de la que soy parte. Pero quiero detenerme en los árboles, Voluspa. Sí, fue difícil encontrarle la imagen a la violencia sin que la violencia sea revictimizante, ¿no? Entonces uno tiene que ir un poco más al fondo de esa violencia, y cuando estábamos haciendo el registro de los árboles baleados, que lo hicimos entre medio de la pandemia, un poco a la mala, antes de que el árbol absorbiera la huella, ¿no? Que era un problema, porque los árboles cicatrizan y entonces por lo tanto iba a desaparecer y estábamos en confinamiento. Primero hicimos una serie pequeña, ¿no? Solamente como buscando los registros de las balas, y después decidimos hacer como los árboles completos, ¿no? Y en uno de esos registros había un detalle con un mensaje que decía: gracias, arbolito, por haberme protegido. Y me pareció tan conmovedor. Yo creo que Sindemia es muy femenino, es un trabajo que es inteligente, es un trabajo analítico, pero es un trabajo femenino, y que piensa la violencia desde otro lugar, desde el lugar de la mujer adulta, ¿no? Creo yo, y en ese sentido la madre también, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más graves del estallido social es la manera en que la sociedad, y por lo menos lo que a mí personalmente me movilizó a hacerlo, es la manera en que la sociedad chilena trata a sus jóvenes. Yo soy docente, hace 25 años que formo jóvenes, y me parece intolerable que los jóvenes chilenos sean tratados de esa manera. Y ese es un punto de partida para mí intransable, ¿sí? No me importa que me digan, pero a mí no me parece tolerable que hayan 420 jóvenes con trauma ocular. No me parece tolerable que hayan jóvenes presos que después los dejan libres, que estuvieron 3 años presos, con una cantidad de traumas hacia esas familias, esas madres. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿te parece tolerable la revuelta? Sí, claro, las revueltas son parte de la historia. Y para eso los países tienen mecanismos políticos, y sus políticos debieran saber qué hacer qué herramientas políticas utilizar
para enfrentar los conflictos de la sociedad, ¿no? Y uno de los conflictos de una sociedad puede ser una revuelta. Pero desde la mujer adulta, como tú dices, y voy a volver al árbol porque es como la imagen final, me parece que tal vez las mujeres tenemos otra manera política de entender qué son esos cuerpos jóvenes mutilados, porque probablemente lo podemos entender desde la maternidad. Y pensábamos con las chicas con las que trabajé, con Violeta Moliné, con Valentina Pardo, con Belén Espino, bueno, ¿qué es esa maternidad política, ¿no? ¿Qué sale a decir la maternidad a la sociedad cuando ocurre un quiebre donde el Estado decide ir contra sus jóvenes, ¿no? Y por eso quisimos escuchar a esas madres, ¿no? No a todas escuchamos a 12 madres, no teníamos capacidad para escuchar a más, pero escuchamos a algunas muy atentamente y ellas nos enseñaron algo, creo yo, que está en una dimensión de lo sagrado, que es algo que yo puedo también vivir por el hecho de ser madre y empatizar con ellas, ¿no? Nosotros sabemos que los hijos son sagrados, ¿no? Lo sabemos porque así lo vivimos, ¿no? Y por lo tanto la violencia sobre esos jóvenes se hace intolerable para uno porque uno entiende que esos jóvenes podrían ser su hijo. Y que de alguna manera esos jóvenes son nuestros hijos también, ¿no? Hay algo de lo femenino que al parecer lo masculino no alcanza a entender o lo entiende de una manera. Cosas, ¿no?, como de responsabilidad social que se pierde, ¿no? Y que como que desde lo que estás diciendo, desde ese femenino que no necesariamente es estereotipado desde lo dulce de la maternidad, sino que tiene que ver con lo desgarrador también, que se desprende, ¿no?, de esta idea de que los niños o niñas o jóvenes son solamente de esa madre o de esa familia, sino que son de un conjunto social, pertenecen a la sociedad y la responsabilidad de lo que venga también ahí. Hago esa reflexión a propósito de lo que dices, Voluspa, porque toca súper profundo ese tema del árbol y las mujeres, como el árbol como lo femenino también, ¿no? Las raíces. Claro, la imagen de este árbol guardián, ¿no? Como sí, de alguna manera y que lo que tú decías se planta también, antes, ¿no? Frente. Además tiene otro tiempo histórico que el nuestro, sí, ¿no? Nosotros tenemos árboles milenarios en Chile, sabemos lo que se siente estar en un lugar con árboles milenarios, y quería hacer ese contraste, ¿no? Quería que esa situación de violencia, ahí también está el video de los chicos de trauma ocular, que también creo que es un video que narra lo violento y lo traumático que ellos vivieron y viven, ¿no? Y creo que necesitábamos un espacio que fuera, que contuviera un poco esa experiencia. Y esa fue la imagen del árbol, de este árbol como guardián, ¿no? Primero ese árbol urbano baleado, que es un árbol que casi está fuera de lugar, o nosotros vivimos en un lugar que está fuera de lugar, no sé. Y estar rodeado de árboles naturales, ¿no? Del sur de Chile, ¿no? Entonces la idea del árbol un poco es el guardián, tal vez ese masculino, tal vez lo que uno esperaría de lo masculino, que en este caso creo que falló estrepitosamente, en relación un poco a, y también esas madres, ¿no? Como yo tengo la imagen como de un choque generacional, y no me voy a cansar de decirlo, como a mí me parece muy grave cuando una sociedad se vuelve de esa manera contra sus jóvenes. Es algo como ¿qué le estás haciendo al futuro de la sociedad cuando haces eso, ¿no? Cuando los tratas no ha pasado tanto tiempo de eso, y quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan hablando de esta exposición Sindemia, ¿cierto?, de Voluspa Jarpa en el GAM, para también hacerte esa pregunta y esa reflexión como artista, como docente, pero también como crítica, y porque en esta exposición hicieron ese relato junto, como tú decías, a una gran cantidad de gente, desde gente del mundo de la ciencia, gente de la poesía, con testigos, con gente de la primera línea también. Entonces, pensando en ese poquito tiempo, pensando en cómo han proliferado ciertos discursos negacionistas de lo que ocurrió hace 50 años atrás, ¿te parece que estamos frente a un discurso también negacionista de lo que pasó
durante la revuelta social, a minimizar quizás los costos que significó para todas esas jóvenes, esos jóvenes, el trauma ocular, la pérdida de vida, pérdida de libertad. Y lo digo porque hay una cierta connotación negativa cuando recordamos la revuelta de hecho se habla con este término del octubrismo como un negativo absoluto desde la violencia, y me pregunto también ahí cuál es la crítica, o desde dónde la crítica puede estar también aquí en esta exposición que nos hace recobrar la memoria reciente, si es que hay un discurso negacionista también ahí, ¿qué tan peligroso puede ser aquello desde lo político, desde lo público? La pregunta tiene varios factores, ¿no? Evidentemente hay un discurso castigador de todo eso que nosotros mismos vivimos como ciudadanos, ¿no? El estallido social no fue solo violencia, el estallido social fueron muchas cosas, ¿no? Todos lo vivimos y todos lo vimos. Entonces es curioso cómo se va adelgazando el relato y se va transformando solo en un relato que releva un aspecto, ¿no? Y todo lo demás no existió, como si no lo hubiéramos vivido. Es muy loco eso, muy histérico, ¿no? Muy, muy raro que te nieguen lo que tú mismo viste y viviste, ¿no? Eso es como curioso. Pero también creo que en términos profundos habla de algo más grave. Yo lo aprendí hace algunos años con un filósofo chino que no se me va a olvidar nunca, que él decía, la memoria implica el olvido. Para construir memoria hay cosas que deben ser olvidadas. Y decía también que lo que nosotros disputamos con respecto a la memoria es qué estamos dispuestos a olvidar y qué no. Entonces, la memoria no es un acto de recordar, es un acto de decir, este es el límite del olvido. Esto no va a ser olvidado, esto sí. Y ese es un problema ético de la sociedad, y ahí se engancha con que el trabajo de memoria en Chile, tal vez a diferencia de Argentina, por ejemplo, ya que partimos hablando de Argentina y después la muestra va a Argentina, el trabajo de memoria en Chile yo creo que no está completo, o nunca lo estuvo, ¿no? Todavía es un trabajo a 50 años del golpe este año, que todavía es un trabajo donde hay gente mucha gente, una gran cantidad de personas, que no les conmueve aquello que sucedió, y que no están dispuestos y un porcentaje grande de gente que lo niega o lo justifica, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una violencia que está instalada en la sociedad, ¿no? Y es un trabajo que quedará pendiente, digamos, está pendiente, ¿no? Y yo creo que el estallido social se engancha de mecanismos muy parecidos en términos narrativos y en términos psíquicos y después sociales y políticos, de esos mecanismos negacionistas que tienen que ver con la dictadura, ¿no? Exacto. Hay gente que celebra la dictadura. Sí. Todavía. Entonces, por lo tanto, no es de extrañar que haya gente que relativiza algo que es un límite, que es el tema de la violación de derechos humanos, que debería ser algo que nuestra sociedad ya debería haber aprendido a decir, este es el límite, ¿no? Exacto. Los agentes del Estado, al que todos nosotros les damos el beneplácito del uso de las armas, no pueden volverse contra la población de ese modo, ¿no? Voluspa, Muriel, aprovecho solo para darles el dato. Mañana a las 6 de la tarde, a propósito de lo que estamos conversando, y con esto cerramos, por supuesto, y agradeciendo, va a estar con nosotros acá en vivo, viene llegando de Suecia, Manuel Guerrero, para conversar sobre la sociología de la masacre, que es tan importante también revisarlo, no solo desde lo teórico, sino justamente que no nos quedemos cortos de palabras los chilenos cuando hablamos algunos hablan de pronunciamiento, otros de guerra civil, otros de genocidio, pero aquí estamos hablando de una masacre. Así que les dejo el dato mañana a las 6 de la tarde. Qué buen invitado, sí. Mañana, imperdible también en Frecuencia Pública, Daniela. Es tremendo, y un tremendo libro por lo demás, ojalá. No, es que yo he llorado, que para qué te pueda digo. También ahí. Lloro todo el rato. Es imposible no hacerla. Es tremendo, y el tema de la violencia hoy día, y escucharles también desde el arte, por ejemplo, poder también poner una posición y una mirada crítica. Te agradecemos tantísimo, Voluspa Jarpa, por tu tiempo, por tu disposición, por esta conversación también. Y por favor, invitadísimas a visitar la muestra en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227,
a la salida del Metro de la Católica, absolutamente gratis. Es para ir varias veces, ¿ah? Pandemia. Sí, yo creo que te puede provocar muchas cosas y vas a encontrar muchos otros detalles también según el momento en que vayas, y va a estar hasta mayo, así que Voluspa, nuevamente muchas gracias. Gracias, Voluspa. Muchas gracias a ustedes, Daniela y Muriel, un abrazo. Un abrazo grande, Voluspa. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Gran invitada, Muriel Riveros. Me encanta el arte de ella, me encanta la propuesta, me encanta el cruce que hace siempre con lo político y lo artístico, que es tan necesario en nuestro país. Es una muestra que dan ganas de ver una y otra vez, porque uno se puede detener en distintos puntos. ¿Tú fuiste hoy día? Ahora, un poquito antes de venirme para acá, dije, mira, voy a ir. Y dije, no, tengo que volver. Notable aquello, porque bueno, depende también el momento en que una exposición la puedes vivir, y así de inmersiva como es la exposición de Voluspa, la puedes vivir de distintas maneras. Puedes pasar quizás a la rápida, tuve 40 minutos que están dando, pero me faltó. Puedes quedarte mucho rato, ver los audiovisuales también, según el momento del día. La verdad es que yo creo que es una exposición que dialoga perfecto con este momento, además, que estamos viviendo, y sobre todo justo antes de y en la empezada, ¿no?, de lo que está haciendo también el GAM, que lo tomaremos también como tema más adelante, Dani, en cuanto a al trabajo de curatoría general del Centro Cultural Gabriela Mistral, en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe. Así que, bueno, de todas maneras, recomendadísima. Y parafraseando a los chicos de Delight Lab, me acuerdo Octavio Gana, que era como algo así, que no se nos apague el fuego, que el fuego no se apague. Para mí todavía hay chispas del estallido, todavía están las brasas, así que también hay que seguir revisando con la perspectiva que nos da el tiempo, y sobre todo en un año tan importante como este, en los 50, ¿no? De conmemoración, desde un hecho tan lamentable que nos marcó, como el golpe de Estado cívico-militar, en realidad. Muriel Riveros, mañana nos veremos aquí en vivo, ¿no? En vivo y en directo. Así es. Bueno, ahí no habrá contingencia. No sé, no sabemos, pero está, yo creo que toda la idea, obviamente, de que ya mañana estemos todos nuevamente en nuestros estudios, ahí en Santiago TV y en Radio USACH. Así que un gran abrazo. Gracias, al equipo también, Dani. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias por la invitada. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Ya.